El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento, por favor. Hermanos, Dios, en su infinita bondad, nos llama a unirnos a Él, porque Él es nuestra defensa, nuestra roca y nuestra fortaleza salvadora. Por eso en el Salmo 30, en el versículo 4, dice el salmista: tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre condúceme y guíame. Dios, a lo largo de la historia de la salvación, ha guiado a su pueblo a través de los patriarcas, de los profetas, y en los últimos tiempos por medio de su mismo Hijo, para que nosotros veamos la luz auténtica de Dios. Hoy escuchamos en la primera lectura del libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, cómo Moisés lleno de la luz de Dios trataba con él con tanta familiaridad que afirma hoy la primera lectura: nunca ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés. Por eso se dice de Jesús que es el nuevo Moisés, porque si en aquel tiempo se afirmaba algo así de Moisés, en la plenitud de los tiempos se afirmó la superabundancia divina en Cristo. Por eso todos aquellos que veían a Cristo decían: nunca habíamos visto cosa igual. Si de Moisés se decían semejantes cosas, porque hoy encontramos en esta primera lectura cómo se dice de Moisés: con él el Señor trataba cara a cara. No hubo semejante a él en señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel.
Pero Jesús viene a dar plenitud a todas las figuras del Antiguo Testamento. De tal manera que el corazón del Padre nunca se había manifestado en todo su esplendor, sino con Cristo. Y así como el sol brilla, resplandece e ilumina, y no podemos dudar de su existencia, así dice San Agustín, también en la medida en que nosotros somos iluminados por este sol, es decir, por el resplandor e iluminación que brilla en nuestro corazón, entonces comenzamos nosotros a ver con los ojos de Dios. Por eso, entre más nos relacionamos con esa luz de lo alto, con esa luz eterna, nuestra mente y nuestro corazón comienzan a clarificarse, comienzan a adquirir la visión sapiencial de Dios. Dice Angelus Silesius en una de sus composiciones: todo aquel que se sienta de cara al sol comienza a ser iluminado. Todo aquel que se sienta de cara a Cristo comienza a ser transformado. Por eso también la luz que brilla en nosotros será una luz auténtica en la medida en que sea la misma luz de Jesús que resplandece en el corazón de nuestro espíritu. Solamente la luz de Cristo puede iluminar verdaderamente nuestra existencia. Por eso el Salmo 65 afirma: tu obra es admirable. La obra de Dios en Cristo es la obra más admirable que se pudo haber realizado en todo tiempo. Porque si la creación fue admirable, la salvación es aún más admirable. Porque en la creación Dios solamente dijo y existió, pero en la salvación nos envía a su Hijo. El tesoro más preciado de su corazón nos lo da, para que descendiendo nos haga ascender. Y Él abre un nuevo modo de acercarnos al misterio. Fijémonos bien cómo Dios Padre nos envía a su Hijo, quien por medio del Espíritu Santo nos ilumina. Ahora, para llegar al Padre necesitamos recorrer el camino en orden, por el Espíritu Santo, en Cristo, hacia el Padre. Si el Padre envía a su Hijo y el Hijo nos da su Espíritu, ahora por el Espíritu Santo, en Cristo llegamos al Padre. Esa es la grandeza del ser humano, que dentro de nosotros habita Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es nuestra verdadera grandeza, nuestro máximo tesoro. Por eso el Hijo de Dios, como dice San Buenaventura, recibe infinidad de nombres. Por ejemplo, verbo, por ejemplo, palabra, por ejemplo, el logos, que significa la razón de ser de todo cuanto vemos, el que sostiene todo. Eso significa logos, que sin Él no podríamos existir y subsistir, porque en Cristo Dios creó todo cuanto vemos y aún lo que no vemos. Por eso prosigue San Buenaventura: el Hijo de Dios es el arte y también la razón de Dios omnipotente. ¿Por qué es el arte de Dios Padre? Porque por medio de su Hijo crea
absolutamente todo cuanto existe. Por eso es el arte del Padre, porque todo lo creó con maestría. Por eso Jesús es el maestro único de todos. Dice a Jesús: no llamen a nadie más maestro, porque el único maestro es el Señor. Él es nuestro único maestro. Nosotros aprendemos de Él, somos discípulos de Cristo. Aun cuando también seamos apóstoles, nunca dejamos de ser discípulos, porque siempre seguimos aprendiendo de Cristo. ¿Y qué es lo que aprendemos de Cristo? Aprendemos lo que nos expresa, nos revela, nos enseña y manifiesta en su Evangelio. Todo aquel que quiere conocer quién es Jesús, qué ha hecho Jesús y qué ha dicho Jesús, es necesario que acudan al Evangelio, pues ahí está plasmado el corazón de Cristo. Y Jesús nos invita a utilizar siempre todo lo que nosotros hemos recibido de Él, como una riqueza especialísima de su mano providente y bondadosa. Él nos ha dado para conocerlo, primero la fe y segundo la inteligencia. Cuando la fe y la inteligencia se unen, podemos decir que la inteligencia llega a su esplendor, a su máximo esplendor, como decía Santo Tomás de Aquino, y la fe llega a su plenitud, porque cuando nosotros utilizamos para bien todo aquello de lo cual Él nos ha dotado, cada uno de nosotros siempre se conduce por el camino de la luz eterna. Por eso prosigue San Buenaventura y dice: por tanto, podemos concluir que Cristo es la verdad eterna. Todo el que pretende llegar a la verdad necesita hacerlo por Cristo y en Cristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Y dice Sabiduría 7:26, Él es el reflejo de la gloria del Padre. O mejor dicho, Él es el reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Muchísimos títulos que recibe Jesús, pero todos se engloban en que Él es el Hijo de Dios. Él, por tanto, es Dios, igual en todo al Padre, y por tanto vive en el Padre, actúa desde el Padre y solamente quiere hacer la voluntad del Padre. Por eso la grandeza de cualquier persona a los ojos de Dios depende de su conformidad con la voluntad divina y de la fidelidad a la misión que Dios nos ha confiado. En la medida en que nosotros vamos conociendo y haciendo la voluntad de Dios, vamos agradando cada día más a aquel que nos mira desde el cielo. Y dice el mismo San Juan en su Evangelio, en el capítulo 1 y en los versículos 1 al 5, los invito a leer el prólogo de San Juan, que está bellísimo, que va de los versículos 1 al 18 del capítulo 1 de este Evangelio. Y él comienza a explicar cómo en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Es decir, Jesús, cuando es enviado, ya existía desde toda la eternidad. Nuestra mente no alcanza a captar esa expresión desde toda la eternidad, pero él ya existía, porque nuestra mente es limitada. Pero aceptándolo y creyéndolo y saboreando esta verdad, podemos nosotros descubrir la grandeza del Hijo de Dios, pues
teniendo toda la riqueza, toda la gloria, se despoja y se hace como uno de nosotros. Dice el apóstol San Juan, ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo de todo cuanto existe. ¿Por qué todo se hizo desde ella y en ella? Porque Dios dijo y existió. Dios lo mandó y surgió. Esta es la palabra que sale de los labios de Dios Padre y entonces por ella comienza a existir absolutamente toda creación. Dice San Juan, lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él, por tanto, encontramos nuestra luz, que nosotros caminemos siempre como hijos de la luz, como la misma Virgen María lo hizo, que caminando como hija de la luz, hizo siempre la voluntad de aquel que la había elegido para ser la Madre Virgen del Dios hecho hombre. Ahora, cada uno de nosotros al acercarnos a ella con un filial afecto, es decir, con un afecto de hijos verdaderos de la Virgen María, podemos conseguir de su mano que nos ayude a caminar siempre con rectitud y con amor por el camino de los preceptos del Señor. Que así sea.